pero vemos como el cráneo de Dullahat pasa por el lado de Alicia. Y vemos como Alicia y el cuerpo del Dullahat caen al suelo. Alicia dice que gracias por ayudarle y se sorprende al ver a alguien. Alguien le dice a Alicia que sigue siendo tan débil, vaga y engreída como siempre. Nos dicen que la hija mayor de la renombrada familia de espadachines de Arden y probablemente la próxima heredera, la mejor espadachín de su generación, que continúa el camino del genio de la espada. Lunia Arden, la hermana mayor de Alicia Arden. Lunia le pregunta a Alicia que qué pasa con el estado en el que se encuentra, que por qué no retrocedió cuando vio al Dullahat, que por qué no analizó bien al enemigo. Y sobre todo, esa forma en la que desenvaina la espada, que quien está copiando descuidadamente. Alicia dice que lo siente. Lunia dice que balsa de excusas, que el resultado de sus acciones es completamente su responsabilidad, que no termina con unas pocas palabras, que se dé cuenta de sus acciones casuales, que son las que ponen en peligro los soldados que confiaron en ella y la siguieron. Alicia dice que sí, señora. Lunia le dice a Alicia que es recta. Lunia dice que los espadachines de Arden siempre deben tener confianza. Alicia le dice al prota que el prota piensa que lo atraparon. Lunia se pregunta que solo estaba mirando a Alicia mientras fingía estar ocupado. Lunia dice que es la espada divina, la gran discípula, la primera maestra del pabellón de la espada, Lunia Arden. El prota dice que es el octavo discípulo de la lanza colgante, Corin Lunch, amigo de Alicia. Encantada de conocerle. Lunia se pregunta qué amigo, ¿qué es eso? Lunia piensa que sí, que sabe lo que quiere decir. El prota dice, pero que no puede revelar su habilidad con la lanza, que solo hay dos personas que utilizan ese manejo de la lanza. Aparte de él, son solo esos dos. Luna dice que si no quiere hablar de ello, que no pasa nada. Alguien le dice a Luna que el maestro del pabellón, que ya se han ocupado de todos los monstruos de la zona. Que las tropas de élite de Arden, donde todos son caballeros de segundo rango, también conocidos como las cinco espadas. Jenny, una de las cinco espadas, le pregunta a Luna que si deberían perseguir a los monstruos que escapan. La prota dice que todos ellos están en el mismo rango o superior a Alicia. Luna dice que no hay necesidad de perseguirlos, que regresen. Luna dice que ella también, Alicia Arden. Nos dicen que los espadachines les gusta viajar en grupos, que los que comúnmente se llaman la facción de las espadas son organizaciones. Siguen a sus líderes y se agrupan y eventualmente se consideran como una secta. Que hace 60 años el genio de la espada, Garak, inició una nueva generación de espadachines. Y como actual cabeza de la familia comenzó a difundir escuelas de artes marciales, causando que Arda se convirtiera en una renombrable familia de espadachines que representara al continente. Alguien dice que fuego, alguien dice que sí, maestra del pabellón. Nos dicen que el aroma del presidente de su mando único, disciplina y tendencias mafiosas aún perdura. Alicia dice que ella, discípula de la familia principal de espadachines de segundo rango, Alicia Arden, saluda a la maestra del pabellón. Alguien pregunta qué está pasando, que aunque sea la discípula de la familia principal, que por qué hace arrollarse a la discípula descendiente directa de la familia principal. Luna dice que misiones de patrullaje, que misión de seguridad de los comerciantes, que misión de asalto a grupo de monstruos de cuarto rango. Luna dice que eso es absurdo y que es esa misión de ayudar en la cafetería. Alicia dice que eso es donde usan un uniforme y reparten volantes de publicitarios. Luna pregunta que era un amigo suyo. Alicia dice que solo pensó que el uniforme era bonito. Alicia dice que es tan patética, Alicia Arden, que después de que usara su certificado de guardia que obtuvo como honor para la familia principal para algo como esto, que está tratando de mancillar el nombre de Arden. Que si no son todas esas misiones, solo aquellas en las que se enfrentará a monstruos de bajo rango. Que se estaba pensando en actuar como una heroína por hacer incursiones de monstruos. Alicia. Alicia recuerda unas palabras de su cabeza que le dijo a alguien y le dice a Alicia que recuerde que no puede escapar de tu descendencia. Las cinco espadas dicen que la señorita, que no, que la hermana menor parecía saludable. Otro integrante de las cinco espadas dice que parece que ha ganado algo de peso. Lunia dice que de todos modos queda chico, que si nadie lo conocía. Una de las cinco espadas dice que por chico, que si acaso se refiere a ese chico Corin. Otro tipo dice que es un caballero de quinto rango. Otra de las integrantes de las cinco espadas pregunta que si quinto rango. Lunia dice que de ninguna manera se pregunta que si el examen de rango de la academia marcado es tan poco confiable. Una miembro de las cinco espadas pregunta que perdón. Lunia dice que la mirada de Corin estaba en Alicia desde el principio hasta el final, que sin embargo los monstruos ni siquiera pudieron obtener el 20% de su atención, que sin despeinarse, como si tuviera la experiencia de décadas, que era una sensibilidad y una fijación que solo pueden conseguir puliendo sus habilidades en la vida real. Y que esa habilidad de lanza, que a simple vista parece sencillo, pero que para ella, que había llegado a la cima del estilo Arden, notaba el propósito de esa habilidad con lanza.
Lunia dice que fue un encuentro corto, pero que estaba bastante satisfecha con ese amigo, que si ese chico se quedara al lado de su hermana menor. Lunia dice que tiene la petición que recibió de la academia, que así que quizás pueda verle esta vez. El prota dice que cada vez que Marinette, a la que llaman patata señor, viene, trae muchas cosas. Marinette dice que eso es un pastel de patata, que le agregó carne de cordero picada dentro y lo horneó, que coma cuanto tenga hambre. Marinette pregunta que si se ha dado cuenta que esa carne fresca que llegó hoy, que la profesora Sophia le pidió que la ayudara con el proceso de matanza, que así que practicó. El prota piensa que maldición, que mientras ella vive la triste vida de vampiro alimentándose de sangre congelada. El prota dice que eso es tan delicioso y conmovedor, Marinette. Marinette le pregunta al prota que cómo es, que si es sabroso. Marinette le dice al prota que la próxima vez traerá ternera, que si le gusta el rabo o el toro estofado. Y vemos que el prota le agarra la mano a Marinette. Marinette se imagina un escenario mientras el prota le dice que le gusta, y mucho. Marinette le pregunta que si está hablando del rabo de toro o estofado, ¿verdad? Marinette dice que entonces se asegurará de traer el rabo de toro estofado la próxima vez, que de todos modos, que si tiene unas manos bastante grandes Cory, que son ásperas, venenosas, duras, que manos de alguien que se esfuerza mucho, tan geniales y fuertes. Y vemos como alguien llama a Marinette. Marinette sale corriendo hacia Isabel y le pregunta que si ha comido. Isabela le pregunta a Marinette que por qué estaba roja. Marinette dice que no hizo nada. Marinette le dice al prota que hasta luego. El prota dice que no sabe nada de chicas. El prota piensa que su último novio no pudo salir ni una vez en 3 años debido a la interferencia de Par, que creo que no tuvo situaciones, que la razón por la que no pudo tener citas es todo gracias a ese hijo de puta de Par. El prota le pregunta que fin, que cuándo se comerá todo eso. Las relaciones de amistades actuales son bastante diferentes a las de su vida anterior. Que a veces Jewel trae setas raras y preciosas del bosque, que luego van directamente a la biblioteca y comienzan las lecciones sobre el alfabeto Okumán. Se quedaron bien a buscarlo, muy a menudo también, que más que una amistad cree que lo considera como un colega bastante útil, que así que si hay misiones difíciles que den algo de dinero, le pide que se una a su grupo, que normalmente está con esos chicos que toman las mismas clases que él. El prota le pregunta a Lar y a Jagger que qué pasa, que maldita sea que si hay un monstruo. Y vemos como es Warren pidiendo comida. El prota pregunta que si acaso era Warren, que supone que es una especie de monstruo, que de todos modos una promesa de comida. El prota recuerda cuando él se asoma a la ventana de Warren con un pastel y le dice que comprará comida más tarde. El prota pregunta que eso fue ya hace un mes, que ella es impresionante, para recordar. El prota les dice a Jagger y Lar que hoy no podrán comer con ellos. Jagger dice que está bien, Lar dice que acaba de recordar que no hizo su tarea. El prota le dice que ok, que entonces, que qué le parece a un gato, que por eso lo trajo allí, que se le gusta el pescado. Warren coge un pescado y se lo va a tragar. El prota dice que si está loca, que su garganta también es indestructible. El prota le dice a Warren que eso no es respetuoso con la comida. Warren dice que solo tiene que masticar y comer. El prota dice que no podrá decir eso ahora. El prota le dice que qué le parecen, que si le parece mucho más sabroso ahora, que en lugar de simplemente consumir, que mírelo con sus ojos y siente el aroma. Eso es respeto por la comida. Warren dice que respeto. Warren empieza a comer. El prota le dice que coma despacio. El prota dice que la producción de armas está casi completa, que es un poco pronto, pero la segunda parte empezará pronto. Que la intro de la segunda parte. Jagger se tira un balde de agua en la cara y dice que qué hará ahora, que no ha estudiado nada. Y vemos como dicen examen parciales. Lar dice que qué sentido tiene arrepentirse a 10 minutos antes del examen que le dijo que estudiara. Jagger le dice a Lar que por qué no le dijo que estudiara más o lo regañara más. Lar le dice al prota que si ha estudiado. El prota dice que no necesita algo así. Lar dice que qué va a hacer. El prota dice que lo siente pero que es diferente a todos ellos, que no es la primera vez que escribe ese examen, que tendrá el puesto número 1. Alguien dice que comenzará el examen, que por favor volteen la página. El prota dice que bien, que entonces comencemos. La primera pregunta del examen dice que si el valor de inercia del movimiento X es Y, que qué valor es X se necesita para realizar 55Z. Y vemos como el prota no entiende la pregunta. El prota dice que está jodido, que qué significa eso. Jagger dice que ya ha terminado el examen. Lar dice que sabía que sería así Jagger y que él, Corin. El prota dice que caballeros, que solo hay que saber cómo escribir su nombre. Otro compañero dice que su hoja de respuestas está en blanco. Otro dice que incluso terminó una o dos preguntas que sabía y luego se durmió. El prota dice que lo había olvidado, que nunca estudió en su vida pasada, que solo investigaba continuamente las habilidades de experto, que no sabía nada de los conocimientos de ese mundo.
El prota dice que está bien, que un examen escrito como este. El prota dice, ¿qué manera de redimirlo? Alguien dice que gente primero que tenga fuerza, otro tipo dice que bastardo, que ha agotado sus gastos mensuales de subsistencia. Aparece una protesta, sala de conferencias del festival. El prota dice que el punto álgido de las parciales, una de las pruebas más fáciles del juego, el examen de facultad, que es una oportunidad de oro para redimir notas que cayeron en pecado durante el examen. Que esos exámenes parciales están compuestos por los profesores de la Facultad de Caballeros o por instructores temporales invitados de afuera, que 15 estudiantes por equipo deben enfrentarse a ellos y mostrarles lo que tienen. El prota piensa que como es un caballero de quinto rango, supuestamente el nivel del instructor asignado no será alto. El prota piensa que tendrá puntos adicionales si derrota al instructor jeje, que no sé quiénes son, pero que lo siente de antemano. Que no importa quién sea que lo derrotará y recupera su nota en el examen escrito. Un tipo pregunta que esperen. Jagger se pregunta que por qué esa persona. El prota le pregunta qué pasa con sus reacciones y quién es el instructor. Alguien le pregunta al prota que si ha estado bien, que se encuentran de nuevo. El prota piensa que mierda, que por qué está allí. Nos dicen que examen práctico del grupo A de primer año. Aparece un comentarista que dice que las personas que fueron especialmente invitadas para este examen son los expertos de las espadas renombrada Escuela de Esgrima Arden. El comentarista dice que los maestros de la primera sesión son las 5 espadas. Una tipa pregunta que si van a tomarse eso en serio. Otra miembro de las 5 espadas dice que son estudiantes después de todo. Otra tipa dice que tengan cuidado con el espadachín, que esa persona es fuerte. Y vemos como todos se dirigen hacia las 5 espadas. Trump piensa que incluso son 2 de grado 2, que aquí también tienen a Lizard, en que son 2 de grado 2. Y vemos como las 5 espadas hacen un gran ataque. Las 5 espadas mandan a volar a casi todos los estudiantes. Drone piensa que las posibilidades de victoria no son altas, que se enfrentan a múltiples enemigos y obstruyen la visión primero, que experimentando una respuesta que supiera la clasificación basada en la experiencia. Drone dice que sí, el Drone piensa que entonces primero asegurará la visión. Y vemos como una de las 5 espadas, espada ilusoria Milia, ataca a Drone. Drone logra cubrirse con su espada y se pregunta que si un ataque es sorpresa. Alicia llama a Drone. Jenny le dice a Alicia que no se distraiga, que es ella quien se enfrentará a la señorita. Jenny dice que alrededor de 10 estudiantes, que con 3 debería ser suficiente. Y vemos como Alicia cae al suelo. Jenny dice que su postura se derrumba muy fácilmente, señorita. Y vemos como Jenny clava la espada cerca de la cabeza de Alicia. Los espectadores dicen que como se esperaba, las auténticas habilidades de las 5 espadas de Arden. Y vemos como las 5 espadas están acabando con los estudiantes, mientras los estudiantes dicen que haga algo al respecto. Alguien dice que mire cómo todos caen al suelo, excepto esos dos, que al menos eso parece. Drone dice que ve espada de fuego, espada del hierro. Nos dicen que la experiencia de Drone no se queda atrás en comparación con las 5 espadas. Nos dicen que el polvo se despega y ahora Milia está siendo presionada por las 5 espadas oscuras. Milia dice que 2 contra 5, que es demasiado injusto, que pronto Drone tendrá su victoria. Que mientras tanto, Alicia. Y vemos cómo Alicia se sigue enfrentando a Jenny. Jenny le dice que le falta práctica, señorita, y le pregunta que si realmente se considera la sucesora de la espada suprema con las habilidades tan limitadas. Que si ese es su nivel, que ni siquiera necesita graduarse, que sería mejor que repitiera y recibiera entrenamiento adecuado en su hogar ancestral. Alicia dice que no, que eso no es lo que quiere. Nos dicen que abrió los ojos para ver los límites y las áreas con vigilancia. Que aún así ella no se enfrentaba directamente las áreas. Jenny le dice que debería haber mantenido la concentración hasta el final, que parece que aún hay un largo camino por recorrer. Dice que según el guión original, el papel de Lunia Arden debería haber sido otro, que porque está haciendo la prueba de la fase B del equipo B. Lunia dice que van a empezar, que piensan eso como una experiencia de batalla a nivel especial. Los estudiantes dicen que esperen, que si una batalla de nivel especial. El prota dice un monstruo capaz de enfrentarse solo a un ejército. Guardianes corriendo hacia él incluso en una unión. Que una presencia que no puede garantizar la victoria es como un desastre incontrolable. Nos dicen que un monstruo que la mayoría de los guardianes no se encuentra ni una vez en su vida, que si cae en manos de alguien, que es solo una historia que se piensa como fanfarronearía. Pero que si se trata de esa tipa, la historia cambia. Lunia Arden es capaz de enfrentarse a esos monstruos, y vemos como Lunia ataca a los estudiantes, porque es un monstruo entre los monstruos, y vemos como toda la arena sale destruida. El prota se esconde detrás de un pilar y dice que mira, que qué despiadado. Jagger dice que casi muere, que si esa prueba no es demasiado, que si enfrentarse a estudiantes tan seriamente. El prota pregunta que incluso parece que fue indulgente, que si lo hubiera hecho en serio habría sido un corte de 10 segundos.
El prota le pregunta a Jagger qué es eso en su mano. Jagger dice que es Lar. Jagger dice que lo trajo porque pensó que moriría si lo dejara ahí. El prota dice que parece que ya está muerto. Lar dice que Corin que no debe dejarse caer, que es demasiado pesado para que lo pueda levantar. Y vemos como alguien golpea a Jagger. El prota dice que sí. Alguien dice que incluso se quieren ayudar un poco, pero todos parecen estar por debajo del nivel. Lunia le dice al prota que vaya hacia ella, que solo quedan ellos dos. El prota le pregunta que si puede rendirse. Lunia le dice que si quiere recibir la puntuación más baja que está bien, pero sabe que no lo hará. Que es su oportunidad de enfrentarse al fuerte, que no quiere desaprovechar eso. El prota piensa que no sabe si es alguien que podría contra Lunia Arden, que en su otra vida, Lunia y él fueron compañeros que lucharon juntos varias veces. El prota dice que incluso si fue el maestro quien le dio la lanza para enseñarle la técnica de combate real, no sería exagerado decir que la aprendió de ella, pero que hasta el final del último enfrentamiento no pudo superarla. El prota dice que fue un reto, que debían enfrentarse en algún momento, que si va a tomar el lugar del jugador, que al final tendrá que superarlo con su propia fuerza. Lunia dice que viene y vemos cómo se lanza a atacar al prota. Y vemos que el prota responde al ataque de Lunia. Y vemos que el prota y Lunia empiezan a intercambiar golpes. El público dice que ese tipo, que qué demonios es, que no dijeron que era un caballero de quinto rango, que un caballero de primer año enfrentándose como igual a Lunia Arden. Que cómo es posible esto. El prota parece cansado. Lunia le dice que parece que se quedó sin energía, que es una lástima. El prota piensa que insertó la espada, que eso fue todo, que ha terminado. Que no puede ser, que eso fue un corte de área. El prota dice que anticipando la técnica más poderosa de la escuela Arden. Lunia le dice al prota que vean cómo reacciona, que le muestra una respuesta adecuada para su estilo con la lanza. Instinto asesino. Los espectadores dicen que qué es eso, que si eso no es peligroso. Los instructores dicen que espera un momento, que si acaso está planeando matar a un estudiante, que detenga la prueba de inmediato. Nos dicen que estilo Arden un corte, falso corte de territorio. Que la hoja de la espada se mueve lentamente como en cámara lenta, que apunta hacia la nítida espada de Lunia. El prota dice y desata una lanza más rápida. El prota piensa que maldición, que su lanza no se mueve, que en ese mundo detenido no puede moverse, que solo puede percibir el mundo detenido hasta cierto punto. Que cuando se enfrentó a Marinette, que si acaso fue casualidad. Que así aún no puede manejar el área. El prota dice que no, que un paso. Que no tiene que ser perfecto, que es solo un paso, que es todo lo que necesita. Y vemos cómo la lanza del prota conecta con la espada de Lunia. Lunia queda sorprendida al ver que el prota logró moverse. Y vemos como el impacto de ambas armas hace un gran estruendo. Lunia dice que instinto en lugar de conocimiento, que instinto en lugar de conocimiento, que una sensación de omnipotencia que parece ser el centro del mundo, que reaccionó de manera instintiva ante el territorio, que con eso debería ser suficiente, que más bien necesitará una lanza mejor, que el arma es deficiente en comparación con las habilidades. Lunia se pregunta, Alicia. Lunia dice que las pruebas y cosas así no eran importantes. Lunia pregunta que si la razón por la que no evitó la pelea fue para mostrarle su territorio a ese tipo, que si también conocía el talento de Alicia. El prota dice que esa es la respuesta, que perdió el combate pero logró su objetivo principal. A Lunia dicen que se quedará en la ciudad un tiempo más, porque hay cosas que debe hacer, que no piensan interferir de manera arrogante, que no importa cómo se resista, que los resultados no cambiarán. Que Alicia la destruirá con sus propias manos. El prota piensa que ya que le mostré de territorio, Lunia Arden, que si no cree que saldrá como quiera. El comentarista dice que Corin Lunch, por decisión unánime de los instructores, sacó la puntuación máxima en el examen práctico. La gente se pregunta que si una puntuación sola contra Lunia Arden y luchó solo. Un instructor dice que no tiene sentido, que fue capaz de enfrentarse a Lunia Arden, que se le está diciendo que es de quinto rango. Un instructor piensa que es estudiante, que es el que intentó capturar el espíritu. Un instructor dice que Corin Lunch, que es ridículo, que porque está usando sus habilidades. Nos dicen que unos días más tarde, incluso antes del consejo de Lunia, sabía que necesitaba una arma buena. Un error le pregunta al prota que quién es él, que la academia nunca ha dudado en regalar materiales preciosos y que hay de la división de su familia. El prota dice que no necesita saberlo. El prota piensa que ha hecho mucho de esto en el pasado. El prota dice que esos materiales súper caros cuestan cientos de monedas de oro y por supuesto ningún jugador va a sacarles partido, que normalmente quiere usar materiales de escenarios y misiones de victoria.
que sin embargo él tiene un polvo de alma extraordinario, un analizador de segunda y un granito de plata, y que además de todo tiene el apoyo del Consejo de la Administración. Aparece una batalla de estado, legendario, lanza de los caballeros plateados de las tierras sombrías. El prota dice que conocida como la lanza de plata. Alicia recuerda unas voces que le dicen que el sagrado no para, que fue un corte no letal, pero ¿cómo? Alicia dice que recordó la primera vez que salió a la calle, que recuerda haber acuchillado a un demonio de grado 5 y haber fruncido el ceño al ver las vísceras y la sangre que emanaban de su cuerpo. Pero que el olor a sangre de humano es diferente, que se dio cuenta inmediatamente, incluso por primera vez. Alicia piensa que el olor es pesado y se dicen que si es el de una raza en extinción. Alicia vuelve a la realidad y dicen que también tiene trabajo. Aparece una pantalla de estado, misión, Wolfu captura, 70 monedas de plata. Que aún así es mejor que esa misión. Aparece una pantalla de estado, misión urgente, búsqueda de un asesino en la ciudad de la niebla, permiso de licenciatura y consulta con tu sucesor. Alicia dice que no quiere estar en peligro. Alicia dice que habían otras razones para elegir una misión relacionada con Beowulf, que por ahora, ¿dónde está? El prota dice que un caballero de grado 5, que se limitará a ser portero. El prota dice que maldición, que a su edad no se supone que esté cuidando niños. El prota le dice a Alicia que qué coincidencia. Alicia dice que Corin, hola. Alicia dice que los otros guardias no están contentos, que la asociación de guardianes llora por el sistema de cuotas e intenta que los alumnos coman barato, que supone que no esperaban que un chico de quinto rango como él. El prota dice pero que se alegra de tener a Alicia con él. El prota dice que no le dirán nada delante de la nieta del espadachín divino. El prota dice que dejen de mirar lo que le está dando cosquillas en la nuca. El prota le dice a Alicia que qué es eso a Alicia, que qué le pasa en los ojos. Alicia dice de que está hablando, que se está hablando de sus ojos, están bien. El prota dice que sabe que eso no es lo que está preguntando. Alicia le pregunta al prota que si supo algo de su hermana. El prota dice que de alguna manera. El prota piensa que por supuesto Luna nunca dijo una palabra. El prota le dice a Alicia que será mejor que se dé prisa, que su hermana va en serio, que la romperá de verdad, para que nunca más pueda sostener la espada. Alicia dice que entonces podrá dejar el camino de la espada. El prota dice que bueno, que no va a dejar la espada, nunca. Nos dicen que había 2 Beowulfes y un poco más de 20 Chorons en la guardia de Beowulf, que el grupo de captura manejó hábilmente a los Beowulf, que incluso cazó un Beowulf, pero que las cosas tomaron un giro extraño. El grupo de caza dice que qué demonios, que por qué hay tantos, y se pregunta que de dónde vienen y qué es esa niebla. Un guardia de captura dice que Hanson, que mocoso de quinto rango, que no lo sabe, que ahora no es el momento para eso. Alguien dice que es bueno que la señorita Arne esté haciendo tan buen trabajo. Los guardias de casa se preguntan que de dónde vienen, qué demonios, qué espíritus demoníacos. Alguien dice que no deben haber tantos espíritus malignos en esa zona y mucho menos demonios. Alicia piensa que donde hay menos humanos, que no hay demonios, que eso es artificial. Una especie de demonio se le va acercando por la espalda a Alicia. Y vemos como el espíritu maligno ataca a Alicia, pero Alicia se logra cubrir con su espada. Alicia piensa que ese peso, que no es un espíritu, es un caballero. Y vemos como Alicia se está enfrentando a un no muerto. Y se le está acercando otro por la espalda y pregunta que por qué no los ataca, que atrás que los llamará después. Alicia se da cuenta pero no logra bloquearlo y vemos cómo el no muerto logra atacar a Alicia. Como el no muerto está a punto de acabar con Alicia. Y vemos como Alicia milagrosamente logra acabar con el no muerto. El tipo cae al suelo partido en trozos. Alicia dice ¿pero qué? Alicia piensa que la sangre humana huele diferente, que la sangre humana huele diferente. Alicia dice que ella ahora no, que persona. Vemos como otro no muerto ataca a Alicia por la espalda. Vemos que el prota logra acabar con ese no muerto mientras le pregunta que qué está haciendo. El prota le dice que no es una persona. Alicia pregunta que Corin. Alicia le pregunta que qué es lo que quiere decir con que no es una persona. El prota dice que su cuerpo se levanta por la magia negra. El prota dice que el evento principal del segundo acto es matar al asesino de la ciudad de la niebla. El prota dice que en el escenario original el grupo de los jugadores perseguía a un asesino en serie enloquecido que Marinette había perdido al final del primer acto, que eligió la misión de capturar a Beowulf, que durante esa misión el asesino John Doe es localizado y finalmente derrotado tras una batalla. Y vemos como un miembro del grupo de captura le dice a Alicia que sí está bien. Alicia dice que miren allí. Y vemos cómo aparece alguien con una capucha roja. Que Marinette dice que tranquilos, que está bien, que dirá por él. El prota le dice que no, que se prepare para correr. Y vemos cómo el prota lanza su lanza contra ese tipo. El prota logra atravesarlo con su lanza. Alicia dice que Corin, increíble,
Un miembro del grupo de captura dice que qué diablos, que murió de un golpe, que cómo es posible. El prota piensa que eso es posible, que si están allí no pudo haber un jefe al principio, que debido a la naturaleza de John Doe es imposible que lo atrape solo. El tipo dice que bien hecho, rompiendo su muñeca, que es suficiente por hoy, que espera verlo de nuevo. El prota dice que no es una cuestión de fuerza o combatibilidad, que es una cuestión de quien está especializado en el sigilo. Y vemos cómo ese tipo se empieza a desaparecer. El prota pregunta que qué es eso. El prota dice que Crimson hace, que cuando el invocador de la niebla, un mago no muerto, llega a 0 HP, el prota dice que la niebla de muerte desaparece automáticamente, que lo que aplastó era una mera marioneta y generador de niebla, que un no muerto hecho del cadáver de un mago. El prota dice que la razón por la que es tan difícil de atrapar es porque usa esas marionetas para evadir la detención, que no puede encontrar lo real porque está asimilado en la niebla. El prota dice que vamos, que esa niebla parece peligrosa, ¿verdad? Alicia dice que lo veo correr, que Corin. Alicia le pregunta al prota que si está bien si no se lleva la lanza, que si no es cara. El prota dice que no pasa nada. El prota recupera su lanza y le dice a Alicia que puede recuperarla fácilmente. Alicia dice que vaya, que eso es algo útil. El prota y Alicia escuchan a alguien gritar y vemos como una persona que se quedó atrapada en una rama. Alicia y el prota rápidamente se devuelven a salvarlo. Alicia le dice que le tome la mano. El tipo le dice gracias, pero queda sorprendido al ver algo detrás de Alicia. Y vemos como una especie de mano de la niebla roja que va por Alicia. Alicia es capturada por esa mano. El prota piensa que qué molestia. El prota le dice al tipo que señor Charlie que levántese y corra fuera del bosque, que no se preocupe por ellos. Y que le dé la túnica. Y vemos que el prota agarra la túnica y se adentra a la niebla roja. El prota dice que no lo haga dos veces, que no lo pensó. El prota dice que ha estado atrapado en esa niebla antes, cuando se torció el pie. En menos de un minuto estaba al borde de la muerte, que ahora tiene poderes regenerativos, que debería durar mucho más que eso. Y vemos que el prota dice que el problema es Alicia, y vemos como Alicia está cortando las manos hechas de niebla. Nos dicen que está sangrando por todos lados, que probablemente no dure mucho más. Alicia piensa que si corta eso será suficiente, y vemos como un montón de manos la rodea. Alicia se pregunta en su mente que por qué no se corta, que si le falta fuerza o postura, o no, o simplemente. Y vemos como Alicia ve a Lunia cuando la rescató. Alicia se pregunta que si es débil. Alicia dice que lo siente, que también quería salvar a alguien de una manera genial. Que él, que le salvó la vida, quería convertirse en una persona que no avergonzará. Y vemos como el prota grita a Alicia. Y vemos como Alicia poco a poco ve la sombra del prota acercándose hacia ella. Alicia piensa que es esa voz. Y vemos cómo se le viene a la mente una imagen del prota. Y Alicia se pregunta que si es Corin. El prota le pregunta a Alicia que si está bien. Alicia le pregunta al prota que si es Corin. Alicia le dice a Corin que eso no se puede cortar, que por favor la salven, que cree que va a morir a ese paso. El prota le pone la bata encima y le dice que Alicia, que se calme. El prota le dice que simplemente concéntrese adecuadamente y corte con todas sus fuerzas, que todo lo que tiene que hacer es mantener la calma. Alicia le pregunta que sí. El prota dice que de ahora en adelante la protegerá de los muertos vivientes. El prota le pregunta a Alicia que si sabe qué hacer. Alicia dice que no puede, que no es lo suficientemente fuerte, que se siente mareada y enferma por la niebla. El prota le dice que puede hacerlo, que tiene el mejor talento de todos los espadachines que conoce, que cree en ella, que puede hacerlo. Alicia Arden, que solo es un paso, que es suficiente, que sabe que puede hacerlo, y vemos que el prota rápidamente se dirige hacia los no muertos. Alicia se pregunta que ella no puede sobrevivir ahí, que cómo puede sobrevivir ahí cuando su nivel de aura es inferior al de ella. Que si dice eso, que no queda más remedio que hacerlo. Que el secreto de su vuelo para cortarlo todo, para poder utilizarlo, debe tomar conciencia de ello. Nos dicen ojos vigilantes, un talento maldito que le obliga a ver una zona. Que es un paso a Alicia Arden. Un paso es suficiente. Y vemos como Alicia hace un corte que acaba con todos los zombies. Y vemos como el asesino de la niebla se pregunta que cómo. Y vemos como Alicia también corta un montón de árboles a su alrededor. Unos guardias llegan y dicen que la niebla se fue. Y le preguntan al prota que si está bien, que qué demonios pasó. Y se pregunta que si ese no es el asesino de la ciudad de la niebla, John Doe. Un tipo dice que el bosque fue talado, que cómo es posible que un humano pueda hacer eso. Otro tipo dice que ha escuchado eso, que es el corte territorial del emperador de la espada, del que solo se oye hablar en las leyendas. El prota dice
que él solo pensó que podría usar un corte, que si ya puede hacer eso. Alicia le dice al prota que Corin que lo hizo, que lo hicieron. El prota dice que no haga eso, que no puede hacerlo ya. Un tipo dice que tu deseo será la próxima cabeza de la familia Arden. Otro tipo dice que sí, que porque nadie más que el emperador de la espada puede usar el corte territorial, que se apto que esa chica. Un montón de periódicos cuentan la gran hazaña de Alicia. Y vemos como una miembro de las 5 espadas rompe un periódico y dice que qué insolencia. Le entrega el papel roto a otra de las 5 espadas y dice que se lo lleve. Nos dicen que el maestro espadachín Arden es un espadachín que opera basándose en la lógica del poder, que bajo el carisma absoluto de Gerard Aden, la gente esperaba con ansias el espadachín que lo sucedería. Que corte territorial, que un estado de profundidad que la mayoría de los artes marciales ni siquiera saben que existe. Que Gareth Arden esperaba con ansias que alguien lo pudiera suceder su espada. Que practicó con sudor, sangre, que los callos en sus palmas son la evidencia de la vida que tuvo, que sin embargo, incluso Lunia, a quien llamaban genio de la época, no podría satisfacer al emperador de la espada. Que sin embargo, y vemos como de la nada pasamos al enfrentamiento entre Alicia y Lunia. Que la hermana menor, que finalmente pudo sostener una espada y participar en un sparring con su hermana mayor, una hija ilegítima traída por la cabeza de la familia desde afuera. Que Lunia nunca había visto a esa niña como su rival. Y vemos como Alicia activa el corte territorial. Y vemos como de la nada, Lunia se trae en el suelo sangrando. La gente está preguntando qué pasa, que esa espada no debería tener filo. Luna piensa que no era visible, no. Que no lo vio, que cuando recobró el sentido ya había cortado. Que no es un problema de velocidad, que es algo más, territorio, que el gran camino de las artes marciales, Alicia dio un paso hacia ese lugar. Alicia se pregunta que qué demonios, que si eso es posible, que una niña así, que tiene esa virtud, que debería estar avergonzada. Que sin embargo lo entiende, que era la naturaleza de la que hablaba su abuelo. Que la naturaleza retorcida de los mortales que no pueden entender. Que demonio de la espada, que es verdaderamente un talento demoníaco. Lunia recuerda cuando Alicia se le acercó y le dijo que Luna, que pudo sostener por primera vez su espada. Nos dicen que el recuerdo de medio hermana, cuya cabeza solía acariciar ante el descuido de su padre y su familia, solo queda en su memoria. Alguien dice, maestra al pabellón, y le pregunta a Luna que si se encuentra bien. Luna piensa que todo esto es por su culpa. Luna dice que no se preocupen. Luna dice que también espera que pise el territorio, que si tuviera que volver a ver a esa espada, que ella también podría ir más allá. Luna dice que todas ellas preparen para el rompeespadas. Alicia le pregunta al prota que si le gustaría un dulce de bombón de miel. El prota le pregunta que por qué de repente dice los dulces, que ya es tan despreocupada. El prota le dice que más que eso, quería hablar del corte territorial, que cómo lo hizo, que el hecho de que lo vea el territorio no significa que lo pueda usar de inmediato. Alicia dice que como Corin creó en ella, por eso pudo hacerlo. Alicia dice que si cree hacerlo, puedes hacerlo. El prota le dice que suena como un genio que se niega al esfuerzo. Y vemos como alguien toca la puerta y dice que es una visita. Lunia entra diciendo que es ella y pregunta que si Junior, que si está bien. El prota le dice a Marinef Jr. y apunta a Alicia. Marinef dice que hola, que su nombre es Marinef Dunalev, miembro del segundo año de la Facultad de Magia. Alicia dice que ella es Alicia Arden, estudiante de primer año de la Facultad de Caballeros. El prota le pregunta a Marinette que si ha venido a verlo. Marinette dice que sí. Marinette dice que ella, despreocupada. Marinette siente celos de Alicia y le pregunta al prota que si ellos dos son cercanos por casualidad. El prota le pregunta que qué pasa. Y vemos como de la nada alguien toca una ventana en la enfermería. Y vemos como es Warren. Warren dice que oye que el pescado crudo de la última vez. El prota se pregunta que si Marinette podría sentirse incómoda por Warren. Marinette le pregunta al prota que si también comió con Warren. El prota dice que sí. El prota piensa que esto es incómodo. El prota le dice que bueno, que no se preocupe, porque preparó una buena comida para su señor. Y Marinette se pregunta que si preparó. El prota dice que espera un momento, que ahora que lo piensa, sin querer, se ha reunido un grupo de miembros estelares, que si son estos miembros. El prota le dice a Alicia, que se ha extendido el rumor de que logró hacer el corte territorial, que está seguro de que Luna preparará el rompeespadas pronto. El prota le pregunta a Alicia que si está preparada. Alicia pregunta que si el rompeespadas. Nos dicen que el rompeespadas, la tradición de los espadachines, en donde 5 maestros espadachines ponen a prueba un dojo que representa una rama de la familia, el nombre de Aden.
El rompespadas de Arden hace tiempo que degeneró en la eliminación de los competidores legítimos. Alicia pregunta qué van a hacer, que si pelean con ellas morirán, que no pueden vencer a las 5 espadas y que Lunia en primer lugar. Dice, tengo una idea. Alicia le pregunta qué es. El prota dice que se lo dirá, pero hay una condición. Alicia dice que hará lo que sea, que cuáles son las condiciones. El prota le dice que de ahora en adelante que si le pide que someta a un monstruo o que vaya a una sala de entrenamiento para entrenar, que lo haga sin responder, que por ejemplo, un grupo fijo. Alicia dice que eso es. Alicia dice que jura lealtad, que así que por favor la ayuda. El prota dice que está bien, que ha recibido su juramento. El prota dice que es Corinlon, que si es largo, que si es corto, que esa es una tormenta de tiempo. El prota dice que hay una verdad sobre la vida que ha aprendido con todo su cuerpo. Y vemos como Alien ataca con cuchillos a una de las 5 espadas. La miembro de las 5 espadas pregunta que quién es, qué clase de chico es. La persona que atacó al miembro de las 5 espadas dice que la desafía. El miembro de las 5 espadas pregunta que si no es Guaran. Guaran dice que ella. Dojo Alicia, maestra de cuchillos de cocina. El miembro de las 5 espadas pregunta que si cuchillo de cocina, que por qué hace esto de repente. Ella dice que si la venzo comprarán sushi. Y vemos que el prota está luchando contra Jenny. Jenny le pregunta al prota que de repente que qué está haciendo. Él dice que Corin, nuestro maestro de la hoja creciente, Dojo Alicia. El prota dice que golpee antes de que te golpeen. El prota dice que eso es la verdad de la vida. Jenny le pregunta al prota que dónde está la hoja creciente. Nos dicen Dojo de Alicia, maestro de la hoja creciente, Corin Lunch. Nos dicen Dojo de Alicia, maestra del cuchillo de la cocina, Guaran. Nos dicen Dojo de Alicia, maestro de la espada, Pez, Dron Waski. Nos dicen Dojo de Alicia, maestra de la hoja mágica, Marinette Dunalev. El maestro del Dojo Alicia, Alicia Arden. 5 espadas bajo el mando de la primera espadachín de Arden derrotadas. Jenny le pregunta por qué al prota, que por qué están haciendo esto. El prota dice que si un dojo como el de ellos se quiere ampliar, que si no deberían hacerse un nombre. Que están tratando de escalar muy agresivamente. Nos dicen que la disciplina de la casa incluye algo llamado el rompespadas, que es una especie de prueba para seleccionar a un sucesor que se encargue de los asuntos importantes de la familia, para cortar a su rival de raíz. Así Corin dijo, que cambiaran esa estructura, que eso es romper el sello. Alicia piensa que derrotará a cada una de las 5 espadas en forma de desafío de un nuevo dojo, que lo que finalmente quiere es batalla 1 versus 1 con su hermana. Alicia piensa que si ganan a Jin y lo anuncian, el poder de su hermana caerá, que le dijo que no la tocaría y empezó a hacerlo, que costo de registro como oficial militar, costo de compra de un sello abandonado, costo de contratación del mercenario dron, que todo fue gracias a Marinette, que si recibe el dinero de la recompensa por subyugar a John Doe más tarde puede devolverlo rápidamente, ¿verdad? Lunia le dice a Alicia que ha estado haciendo las cosas interesantes. Lunia le dice a Alicia que cosa tan estúpida, que si quería huir debió hacerlo antes de enfrentarse, que parece que romper el sello tampoco fue idea de ella, que es correcto. Alicia piensa que qué aguda, que está tan asustada. Lunia dice que a juzgar por su reacción debe ser Corin Lunch. El prota le dice a Alicia que si debe tener algo por decir. Alicia se pregunta que si pueden ganar. Alicia dice que Lunia Arden, por ser la primera espadachín. Lunia piensa que contra su hermana, que solicita un duelo amistoso como el nuevo miembro de la familia Arden. Lunia dice que vale competición amistosa, pero que si ya sabe, práctica con espadas de práctica o técnicas no letales. Alicia dice que está lista. Alicia dice que Lunia Arden, primera espadachín de la familia Arden, que Alicia Arden, segunda espadachín de la familia Arden. Nos dicen que ha llegado el momento de resolver la rivalidad entre hermanas. Marinette piensa que se convirtió en vampiro y desata todo su poder contra Lunia, no puede garantizar la victoria. Marinette le pregunta al prota que si Alicia, que seguro estará bien. El prota le dice que seguro estará bien. Marinette dice que sí, que por supuesto que Corin dirá algo así. Aparece una pantalla de estado Max. Los puntos de credibilidad de Corin Lunch ante Marinette permanecen sin cambios. Lunia le lanza una bolsa al prota y le dice que tome. El prota le dice que qué es eso, que si es el costo de las reparaciones de pintura, que es elevado, ¿verdad? Lunia dice que no. Y vemos como Lunia se lanza a por Alicia y le dice al prota que son los gastos de reconstrucción. Y vemos como de la nada el dojo es cortado en varios trozos. Alicia piensa que ella admiraba a su hermana, que cuando aún sentía pasión por la espada, ella era su ídolo. Alicia piensa que su hermana era como un héroe en el cuento de hadas, que un héroe como el abuelo Garland Arden, del que había oído desde niña.
que su madre murió en el parto y su padre se vio como una desgracia para él, una creación accidental, que solo era digna porque llevaba la sangre del gran espadachín Garland Arden. Alicia recuerda cuando llama a su hermano. Lunia le dice que sí. Alicia le dice que ya estás allí. Lunia le soba la cabeza a Alicia y le dice que ha crecido bastante. Alicia recuerda, pero ese día todo se torció. Y vemos como Lunia vuelve a retomar su postura para atacar otra vez a Alicia. Primero, Alicia dice que el primero es un paso atrás y hacia un lado. Y vemos como Alicia logra evadir el ataque de Lunia. Lunia se pregunta que si guardia anómala. Alicia dice que sigue el formato del libro del texto, que aunque cuentas con un nivel estándar de habilidad, no esperaba que tuviera una guardia anómala y engañosa. Y vemos como Lunia continúa atacando a Alicia. Lunia le dice a Alicia que sigue estando floja con los pies, cobarde. Alicia dice que usa su velocidad, que desorienta el campo de visión y apuñala a la menor distancia. Y vemos como Alicia se mueve rápidamente a la espalda de Lunia. Lunia se da de cuenta y ataca a Alicia y le dice que es demasiado obvio. Y vemos como Alicia rápidamente abraza a Lunia. Lunia piensa que con la espada no, sino con el cuerpo. Y vemos cómo trata de lanzar a Lunia. Lunia golpea a Alicia y le dice que Alicia que si realmente cree. Lunia le pregunta a Alicia que si cree que puede ganarle con esos estúpidos trucos. Y vemos como Lunia continúa atacando a Alicia. Alicia dice que como dijo Corin, que entonces ella también. Y vemos cómo logra hacer un contraataque contra Lunia. Lunia dice que no puede creer que haya hecho un contraataque en esa situación. Que no se rendirá tan fácilmente. Pero que aún no termina. Y vemos como Lunia manda a volar a Alicia de una patada. Y vemos como Lunia salta a atacar a Alicia. Alicia logra detener el ataque de Lunia. Alicia piensa que cada vez la sigue más. No solo eso, que ahora Alicia está mirando la zona. Lunia dice que sí, que eso debería ser todo. Lunia piensa que eso es lo que quería ver el verdadero yo, el que se negaba, a pesar de tener tanto talento. Y vemos como Lunia coge la postura para hacer el corte territorial. Lunia piensa que supone que se dio de cuenta que el objetivo de la victoria no es una combinación de pasiones, sino una sola unidad y un solo paso. Qué bien, que se lo devolverá. Que vaya, Alicia. Que era ella a quien perseguías. Lunia recuerda cuando Alicia le dijo, hermana, hoy aprenderá su primera técnica. Lunia recuerda cuando Alicia le dijo que si sabe que si quiere ser como ella algún día, que quiere ser una gran guerrera, pero ahora, como después de ese gran choque de técnicas, hay una gran explosión. Marinette pregunta si terminó. Nos dicen que el duelo ya ha sido decidido. Marinette dice que Alicia ganó, Corin. Le dice que en comparación con la espadachín Lunia Arden, la única fortaleza de Alicia es el corte territorial. Por lo tanto, la victoria o la derrota en ese duelo se debió de determinar únicamente dentro del territorio. Entonces, a Alicia se le ordenó que solo evitara y huyera y perdiera el tiempo, apuntando a los hábitos y patrones de Lunia que vio en su vida anterior, para capturar la única victoria posible, la guerra territorial. Que injusto, como le esperaba, lo único que fue cortado durante la guerra territorial fue la espada de Lunia. Lunia dice que le faltó entrenamiento. Lunia dice que espere. Lunia dice que a partir de ese momento sus subordinados y ella no interferirán con Alicia. Alicia le dice a Lunia que espere. Alicia se acerca rápidamente a Lunia y le dice que espere. Alicia dice que ella. Nos dicen que debe tener miedo. Nos dicen que Alicia era débil según todos los informes. Derrotó a Lunia, que era una maestra del pabellón, además de la atención que recibirá Lunia en el futuro, que es natural que la actitud de Lunia le dé miedo. Pero, y vemos como Lunia va a sobar a Alicia, que es una preocupación inútil. Que Lunia Arden, que la primera vez que la vio en su vida anterior fue incluso antes de que ocurriera el incidente de Marinette, que recuerda estar un poco avergonzado porque era mucho más rápida de lo que pensaba. Que Lunia estaba buscando al culpable que asesinó a Alicia, que al final no se encontró al culpable porque el verdadero culpable fue Parcio. Que en el tercer aniversario de la muerte de Alicia tuvo la oportunidad de hablar con ella, que todavía buscaba al culpable. El prota de su vida pasada le preguntaba a Lunia, que viene constantemente y reza cada aniversario de su muerte, que pensó que odiaba a su hermana menor. Lunia dice que la odiaba, pensó que era vaga, poco seria y molesta, pero aparte de ella no hay nadie que pueda aliviar a esa niña de su rencor. Que Lunia no le dio la espalda a Alicia, que incluso si Alicia se adelantaba, sonreiría y le animaría en silencio. Lunia le dice a Alicia que ha crecido bastante, que al menos la Lunia Arden que recuerda
Es ese tipo de persona. Y vemos como Alicia empieza a llorar. Aparece una pantalla de estado. Lunia Arden derrotada. Alicia Arden, Lunia Arden, dificultad B más, recompensa. Rango de aura aumentado a medio bajo a medio. La cantidad de aura ha aumentado a 60. 40 puntos distribuidos equitativamente. Adquiriste comprensión del territorio. Alicia dice que tiene miedo de pelear. El prota dice que lo sabe. Alicia dice, pero que aún así se encuentra sonriendo mientras pelea. El prota dice que él también lo vio. Alicia dice que por eso siempre ha evitado las peleas. Que no quería eso, que tenía miedo de pelear con Lunia, que así que no era tan serio como los demás y solo buscaba cosas fáciles. El prota dice que los demás hacen lo mismo. Lunia dice que ganó la pelea, que ahora será designada como la sucedora de Arden en serio, que también mantendrá a Lunia y a sus subordinados bajo control, pero que eso no significa que no deba huir. Alicia dice que cree que su relación con Lunia realmente terminará. El prota dice que no terminará, que la distancia puede ser un poco grande. Las revelaciones pueden volverse incómodas, que aún así no es algo que pueda romperse tan fácilmente. Que pase lo que pase, son hermanas. El prota recuerda, en su vida pasada, cómo unos chicos lo golpeaban mientras le decían que hizo un buen trabajo. El prota decía que cuando era joven, los chicos del barrio siempre lo golpeaban, pero que la razón por la que pasaba momentos difíciles después no fue porque lo golpeaban, sino que estaba enojado conmigo mismo por no poder levantar el puño ni una sola vez. Que ella es una persona mucho más fuerte que él, que era un niño indefenso en ese entonces, que espera que siempre tenga confianza en ella misma. Alicia dice que Corin, que es una persona extraña. Alicia dice que tiene la misma edad que ella, ¿verdad? Pero que porque siempre actúa como si fuera un adulto. El prota dice que si parece tan viejo. Alicia dice que así es, que es la madurez después de pasar por muchas dificultades, lo siente de esa manera. El prota dice que bueno, que vivió 14 años más, que al menos tiene unos 30 años y que si le suma los recuerdos de Corin tendrá unos 50 años. Alicia le dice gracias al prota. El prota le dice que es incidente, que incluso en el bosque. Alicia dice que la persona que la salvó en el bosque fue Corin, ¿verdad? El prota le pregunta a Alicia que cómo lo supo. Alicia dice que la voz, el cinturón, y solo echando un vistazo rápido. El prota dice que no hay manera de que Alicia sea tan inteligente. El prota dice que ahora que lo sabe no lo va a dejar pasar. Alicia dice que tiene una enorme deuda de gratitud con Corin, que si quiere algo, que dígale lo que sea. El prota le dice que sean amigos. El prota le pregunta que qué pasa, que si no quiere ser su amiga. Alicia dice que no, amigo, que sean amigos, que nunca había tenido novio antes, que así que será genial, que quiere decir un amigo varón. El prota dice que sí. El prota le dice que entonces llévese bien. Alicia dice que también se alegra de tener un amigo confiable como Corin. El prota dice que castigo para los malvados y un futuro brillante para los buenos. Que para esta niña, ojalá hubiera mejores opciones. Isabela piensa que su nombre es Isabela Carmine, que recientemente surgió algo que le preocupa. Y vemos como alguien llama a Marinette. Marinette voltea y vemos como es un tipo que le dice que toma eso, que es su corazón, que no, que es su sangre. Marinette dice que eso. El tipo le dice, o que si quiere puede darle su cuello. Marinette dice que está bien, que recibe regularmente paquetes de donaciones de sangre de la profesora Sofía. Isabela piensa que idiota, que eso es lo que más incomoda a Marinette, que cosas así suceden todos los días, que así que no importa, pero que su verdadera preocupación es. El profesor aparece detrás de Marinette y dice que Marinette Senior, que si se acabó su clase. Isabela piensa que Corin Long, que es un destacado estudiante de primer año que ha estado cerca de Marinette recientemente, que es un caballero de quinto rango, pero que eso no importa. Que tuvo una pelea reñida contra la espadachina Lunia Arden, que probablemente está seguro de sus habilidades. Pero lo que le molesta, el prota dice que Marinette Senior que si quiere un poco de sangre. Marinette pregunta que si puede. Y vemos cómo ambos se encierran en un cuarto. Isabela piensa que cerraron la puerta que demonios están tratando de hacer. Y vemos como Isabela está escuchando detrás de la puerta. El prota dice que es cierto señor, que ha pensado en la propuesta que le hizo la última vez. Isabela se pregunta que qué propuesta. El prota dice que ese es el terreno que compró la última vez que registró su sello, que cuando fue destruido está tratando de construir una posada mientras la reconstruye. Marinette pregunta que si una posada, el prota le dice que sí, que porque no invierte ahora, que le garantiza que los beneficios se triplicarán, que está muy seguro. Isabela piensa que inversión, que si este bastardo está tratando de hacer negocios con Marinette, que qué demonios es eso. Y vemos cómo estamos en el aula. Alicia dice que se está entrenando hoy también. El prota dice que entrenamiento es físico básico. Alicia le dice al prota que es muy serio. El prota dice que sea lo que sea, que lo básico es importante. Alicia dice que va a hacer lo mismo. Isabela se pregunta que quién era ella, que si no es la segunda hija de Arden. El prota le dice a Alicia que tome, que suele comer mucho allí y es un gran restaurante.
Alicia dice que es el Santo Panda, seleccionado como el mejor restaurante. Isabela pregunta que Santo Panda, que es un lugar que se rumorea que es el mejor lugar para citas, que ese bastardo estaba con Marinette hace un momento. Y vemos como Isabela se cae de las gradas. Alicia le pregunta al prota que si ha oído algo. El prota dice que bueno, que más que eso, que cuánto dinero ha ahorrado. Alicia le pregunta que por qué pregunta del dinero. Isabela dice que no solo sedujo a dos mujeres, sino que también habla de dinero. Que Corin Lund, que qué demonios es. Y vemos como a la tarde siguiente el prota está en un restaurante con Warren. El prota le pregunta a Warren que qué le parece, que se está bien la comida a la parrilla en lugar del sushi. Warren dice que sí. El prota dice que es cierto que tiene el dinero, que conoce un gran destino de inversión. Warren le dice que es lo que quiere. Isabela dice que incluso Warren, que sus preocupaciones se aclararon, que Corin Lund, maldito bastardo, que es un gran estafador, maldito bastardo. El prota dice que costo de registro de corporativo, costo de renovación del dojo, contratación de instructores, procesamiento de impuestos, etc. Se utilizaron un total de 97 monedas de oro mientras luchaban contra Lunia, que era won coreano, se acerca aproximadamente a los 100 millones de won. Que todo esto salió del bolsillo de Marinette, que es algo por lo que estar agradecido, que nunca pensó que le prestaría 100 monedas de oro dándole un cabezazo en efectivo, que los magos ganan dinero también, que ya se lo imaginaba, que 50 monedas de oro dada por Lunia para la construcción, que Alicia y él les pagaron un total de 110 monedas de oro como recompensa por derrotarlos, que sorprendentemente Warren también tenía bastantes propiedades administradas, que consiguió con eso 550 monedas de oro y que con eso compró toda esa tierra, que ahora es un sitio a las afueras de la ciudad en medio de la nada, que ahora es un sitio en las afueras de la ciudad, que en el segundo semestre se llevará a cabo ahí un festival de intercambio amistoso en la Academia Buramae del continente oriental, que será la temporada alta para la industria del alojamiento y turismo de todo el continente. Acudirán en masa a la zona, que cientos de monedas de oro la recuperará en 2 semanas, que es poseedor y regresor, que conocer información sobre el futuro es para utilizarla así, que solo espere que tendrá todo el dinero del mundo. El director de la Academia Marcada dice que la postura de la Iglesia, la familia real, la Torre Mágica y la asociación hacia su escuela no es muy agradable, que no cree que sea un problema que no se pueda resolver. Sofía dice que su institución apoya las acciones del presidente, que cree que todos se les debería dar una oportunidad. El director dice que estará por un tiempo lejos. Sofía dice que podría hacerlo en su lugar. El director dice que otros lugares están bien, pero que no es un lugar desagradable. El director dice que por favor cuide bien ese lugar mientras no está, que si pasa algo que utilice el número de contacto de emergencia. Sofía dice que por favor cuídese. Sofía pregunta que por dónde empieza. Sofía dice que experimento de poder regenerativo de los vampiros, que no está permitido, que permiso para construir un tercer dormitorio, que espere. El siguiente, Corin Lund. ¿Qué va a hacer esta vez? Y vemos como en el papel que está leyendo Sofía dice solicitud para proporcionar tierras de cultivo de Mandrágora, Corin Lund. Sofía pregunta que si tierras de cultivo de Mandrágora. Es una pantalla de Sound, edificio de experimentos, oeste de la academia. Alicia le pregunta al prota que si va a cosechar mandrágora en un lugar como ese. El prota le pregunta a Alicia que cuánto sabe sobre las mandrágoras. Alicia dice que les gusta gritar mucho cuando las sacas. El prota dice que así es, que entonces al sacar la mandrágora debe tener cuidado de no romperse los tímpanos, que los tapones para los oídos de buena calidad son imprescindibles y es mejor tener un espacio amplio y abierto a tu alrededor. El prota le pregunta a Alicia que si está lista. Soldado, Alicia. Alicia dice que está lista, capitán. Aparece en la pantalla de estado, tapones para los oídos especiales, hecho de cuero de zorro dorado. El prota dice que la mandrágora no se puede excavar sola, que necesita a alguien que sostenga la flor y la arranque de raíz y un ayudante para cortar las raíces y los tallos. Que eso se debe a que a menos de que se separen las raíces y los tallos, la mandrágora seguirá gritando. Que esa no es la primera vez que elige personalmente las mandrágoras, que la vez anterior colaboró con Par. El prota pregunta que si estás lista, Alicia. Alicia dice que como dijo capitán. Y vemos que el prota desentierra la mandrágora. Vemos como la mandrágora rápidamente empieza a gritar. El prota le dice que Alicia, que ahora, que muestra sus habilidades con la espada, que ha llegado al territorio. Y vemos como Alicia está convulsionando. El prota piensa que ese idiota no usó correctamente sus tapones para los oídos. El prota piensa que maldita sea que tendrá que hacerlo solo.
que Bastardo que si cree que es el único que sabe gritar, y vemos que el prota le grita a la mandrágora. El prota le dice a Lisa que despierte, idiota, que la trajo yo y fue completamente inútil. Alicia le pregunta a Colin que si ha dormido bien. El prota dice que tiene muchas ganas de morir. El prota piensa que estaba planeando seguir con eso hoy, pero parece que va a colapsar otra vez. Y vemos como alguien saluda al prota. El prota dice que debería haber puesto un cartel de prohibido el paso, que quién es. El prota le pregunta que si Marinette, señor, que si no dijo que hoy iba a hacer un experimento en el edificio de experimentos. Ella le dice que sí, pero saltó porque había escuchado mucho ruido. El prota piensa que se saltó desde allí, que ese es el piso 12. Marinette dice que entonces que qué están haciendo ellos dos. El prota dice que lo dijo la última vez, ¿verdad? Que iba a cosechar mandrágora. Marinette dice que ya veo, que ajá, que si iba a hacer el resto también. El prota dice que sí, pero que lo va a retomar más tarde por el daño que ha sufrido hoy. Marinette dice que deje de hacerlo por él, que el prota le dice que espere, que es difícil cortar si no tiene la práctica. Marinette saca una mandrágora y se pregunta que el color es inusualmente plateado. El prota dice que tarde, que ya lo sacó, que se escucha el grito de la mandrágora de plata así. Podría morir. Marinette dice que también tienen una granja de mandrágora en casa, que suelen sacar 30 raíces al año. Marinette dice que es más fácil de lo que creía. El prota piensa que que eso es una locura. Marinette le pregunta al prota que si iba a hacer una decocción y que si luego, mientras espera, que le prepare un guiso. Marinette dice que Alicia Jr. que si puede traer algo de comida, que carne de conejo y patatas, que estaría bien. Alicia dice que sí, capitán. El prota le pregunta a Marinette que señor, que qué tiene que hacer. Marinette dice que Corillon que no tiene que hacer nada, que le deje hacer todo por él. El prota se ríe y dice que está bien. El prota dice que hay dos formas de consumir la mandrágora, que uno es el método tradicional en donde consumes la raíz, que la forma de consumirlo con la máxima eficacia es servir a la decocción, que agregue 28 ingredientes incluyendo la raíz de caña, la raíz de forsythia, la raíz de baya de goji y la asta de venado, y la cocine a fuego lento durante más de 10 horas. De eso, la medicina herbaria, que no, que se completaría la decocción de mandrágora, que si no es de extrañar, que sí, que eso es un juego K. Marinette dice que listo, que ya ha hervido. Le pregunta al prota que qué está haciendo. El prota dice que distrae mientras espera. Marinette pregunta que si esas son runas, ¿verdad? El prota dice que sí, que si las reconoce. Runa dice que no sabe lo que significa, pero que lo vio en la clase de artes liberales. Marinette le pregunta al prota que dónde aprendió eso, que hoy en día las runas son como una lengua muerta. El prota dice que su maestra le enseñó. El prota dice que aprendió runas y la lanza de ella hasta hace apenas un año, que las artes marciales y la runa primordial que dejó atrás. Aprendió las artes marciales, pero la runa primordial es un poco diferente. Que porque no era algo que se pudiera escribir simplemente conociendo las letras, que la runa primordial se reclaman y se graban en el cuerpo, es un poder que solo una persona puede utilizar. Que uno de los objetos del jefe final del juego es recuperar y ocupar esta runa primordial. Que la maestra intentó transmitir la runa primordial, pero falleció antes de eso, que por ese tipo. Marinette pregunta que quién es su maestra, que si sabe runas, que entonces eso significa que sí es de la torre mágica. El prota dice que bueno, que simplemente es una persona común y corriente, que puede encontrar en todas partes. Que una persona común y corriente, que una persona que hizo lo mejor que pudo. Marinette dice que parece un poco melancólico, y le pregunta que si quiere una patata. El prota dice que no ha comido. Marinette dice que ahora que lo traiga, Donku. El prota pregunta, Donku. Nos dicen que al nivel más alto de familiares aparece una pantalla de estado, ex, orden de vampiro, Dongu. El prota dice que qué es eso, que si eso es Dongu. Marinette dice que se puede ver que lo sigue plenamente, que gracias a Colin porque le está dando sangre cada vez, que gracias a él ha podido hacerlo, que si no es un buen chico. El prota pregunta si es un buen chico. Marinette dice que sí, que ahora que lo ve, cree que es un buen chico. El prota dice que si ese tipo está hecho de su sangre, que entonces en mitad de su cuerpo será su propia sangre, que entonces que si acaso no es el padre. Marinette dice que nunca pensó en eso. Marinette dice que entonces papá de Deogun, que qué tal si papá juega con Deogun. El prota pregunta que si jugar, que no es un perro de verdad. El prota dice que el perro vampiro de un año es muy activo, que tuvo que esforzarse hasta sus límites. Marinette dice que se cocinó bien. Alicia pregunta que por qué Corin está tan desaliñado. Marinette dice que es porque jugó con Deogun. Alicia pregunta que Deogun que qué es eso.
Aparece una pantalla de estado, has consumido la decocción de mandrágora. El prota dice, aparece otra pantalla de estado, la recuperación de mana aumenta enormemente, el mana máximo aumentado es de 1300. El prota dice que ahora tiene especificaciones decentes. El prota dice que tomen un poco, que de todos modos no tiene ningún efecto secundario, que incluso se lo beben repetidamente. Marinette pregunta que si eso está bien. El prota dice que dado a que la mandrágora es una hierba poderosa, el efecto solo se aplica una vez, que sería bueno de que las dos bebieran y le diéramos el resto a Lar o Jewel. El prota dice que ahora lo único que queda es la mandrágora de plata, que debe ser masticada desde la raíz. Aparece una pantalla de estado, has consumido mandrágora de plata. Aparece otra pantalla de estado, se ha creado núcleo de aura. El prota dice que el núcleo de aura es el almacenamiento de aura de los caballeros, que si tuviera que hacer uno, su aura tendría que estar en su punto máximo, pero que ya tiene uno. El prota piensa que incluso puede tener otro núcleo cuando su nivel de aura suba, que wow, que el núcleo sea duplicado, algo así. El prota dice que se ha creado un núcleo de aura. A Alicia le dicen que vaya, que si un núcleo de aura. Marinette le pregunta que si eso es cierto, Corin. Alicia dice que ese es el gran efecto de la mandrágora de plata, que vamos, que pruebe el de oro también, que se asegure de que su efecto será enorme. El prota dice que todavía no, que lo hará más tarde. Marinette dice que tomar varias medicinas inmediatamente es malo para su cuerpo. El prota piensa que bueno, que no está mal, pero que el propósito es ligeramente diferente. Y vemos como una persona dice, caballero de quinto rango, Corin Launch. Este estudiante está calificado, que necesitan ascenderlo. Un profesor dice que si Corin Launch, que definitivamente es un estudiante de primer año, ¿verdad? Otro profesor pregunta que si quinto rango, que si analizan los datos que muestra se encuentra a un nivel miserable, que por qué lo quieren hacer con un estudiante así. Otro profesor dice que si los profesores mayores no miraron el examen parcial de primer año. El profesor dice que Corin Launch se enfrentó a la espadachina Lunearden durante unos 3 minutos. Otro profesor pregunta que qué tontería es esa. Un profesor dice que parece que lo ha visto y pregunta que si cree que Lunearden está tan loca para darlo todo en los exámenes parciales de esos niños. Otro profesor dice que dijeron que lo miraron. Que si entre los profesores, incluyéndoselo a él, que si alguien piensa que Lunearden fue suave con Corin Launch. Los profesores dicen que suponen que no. Otro profesor dice que ahora sí que subir su calificación por solo tomar un examen parcial, que incluso si no hay dudas sobre sus habilidades, que eso es un poco, que a menos de que tenga ciertos logros, los ascensos especiales no pueden reconocerse, que tienen ese tipo de regla. El otro tutor dice que entonces que dejen la medición oficial de la calificación de la asociación, que cree que pueden volver a medirlo con la condición de emitir un certificado de tutor oficial. Alguien dice pero que entonces se debe omitir el cronograma académico del estudiante y el profesor a cargo. Otro tipo dice que la persona que lo haría sería el profesor, no, que el instructor Hammond. Alguien pregunta que si le gustaría que el instructor Hammond se hiciera cargo. El otro instructor dice que eso es lo que esperaba. El otro instructor dice que bueno, que eso es relacionado a Corin Launch, que lo siguiente es, Hammond piensa que Corin Launch, que en términos generales el quinto rango era un lujo, pero el combate que mostró con Lunia fue realmente asombroso, que además esa lanza, que no importa cómo la mire, que fue su técnica de lanza, que tendrá que echarle otro vistazo. Vemos como Alicia saluda al prota. Alicia dice que hoy están en la misma clase, que si se puede sentar a su lado. El prota le pregunta que por qué pregunta eso mientras se sienta. El prota dice que Jagger se quedó dormido y vemos como de la nada aparece Jagger. Alicia dice que lo siente. Alicia dice que se quitará del camino. Jagger dice que no, que se siente allí. El prota le pregunta que si Jagger era tan amable. El prota le pregunta que por qué lo mira así de repente. Jagger piensa que pregunta porque no lo sabe. Jagger dice que lo mismo ocurrió con esa señor, que es la persona más famosa de la academia. Y que con la aterradora pero linda chica demonio, y que esta vez la nieta del emperador de la espada, que está celoso que porque están tomándolo todo para él solo, que qué pasa con su juventud, que por qué hace tanto frío en el asiento de al lado. Alicia dice que qué pasó, el prota le dice que no lo sabe. Aparece un profesor que dice, estudiantes de primer año, que si ya están todos listos, que prepárense para la clase. El profesor dice que saben que todos tomen asiento, que como sea anunció la última clase que a partir de hoy estarán haciendo trabajos en grupo. Estudiantes dicen que no les gustan los trabajos en grupos. Otro estudiante dice que van todos, que no se molesten tanto, que eso es muy importante.
El profesor dice que antes de que empiece la clase que explicará la tarea en grupo, que dado que están en un departamento de caballeros que no tienen que hacer matemáticas difíciles como los estudiantes del departamento de magia, que tampoco les pide que hagan nada como cultivar una planta misteriosa. Que ahora miren esos papeles, que el tema de ese trabajo grupal es una técnica de lanza. Una persona pregunta que es una técnica de lanza, que por qué tan de repente. Alicia dice que es de lanza Corin, que eso será muy sencillo para él. El prota le pregunta que la vez anterior fue boxeo. Nos dicen que Ferman Daman es un boxeador, un luchador representado por el control de alcance, la carrera y su propia sombra característica, que es un caballero de primera clase de la Academia del Norte, Berkun. El prota dice que es famoso por la magia rúnica grabada en sus guantelentes, que ese Farman, que si de repente empezó a usar la lanza, que de todos modos es un bastardo ingenuoso. El prota se pregunta que se está tratando de burlarse de él. Que para esta tarea grupal, cada grupo elegirá libremente una técnica de lanza y la estudiará, que tendrán tiempo para demostrar las técnicas de lanza una por una. Un estudiante dice que es el profesor, que si no es una gran ventaja a los estudiantes que usan lanza. El profesor dice que es necesario tenerlo en cuenta la evaluación, ya que puede dar puntos adicionales o cambiar los estándares de la evaluación. Que ahora se seleccionarán 4 personas como grupo y serán elegidos por sorteo. Que tarea grupal para fomentar y evaluar la cooperación entre los estudiantes, esa es la mejor respuesta. Pero que la realidad es que la gente más sincera pierde, que es un cruel juego. Y vemos que aparece un chat. Un tipo dice que si lo pueden dejar para otro día, que tuvo un problema, que no va a poder ir, que lo siente. Otro tipo dice que terminó los datos de investigación. Que hola, King, al menos elimina la fuente antes de subirlo. Otro tipo dice que no podrá asistir, que esta reunión porque su abuela falleció. Que es un tipo que no sabe lo que hace, que un tipo que quiere que lo haga por él, que un tipo al que se le murió su abuela, que asistió a la escuela durante 4 años y a la academia durante 3 años. Pero esta vez es diferente. Que Jagger Chopper es un caballero de tercera clase que su capacidad física es bastante alta, que su capacidad de juzgar la situación no es mala, que rápidamente logró que le dicen lo que haga. Que Alicia, que no hace falta que diga nada, que es un genio con la espada y también es bueno físicamente, que usando su cuerpo logrará lo que quiere. Que el último miembro, Warren, que bueno, que aunque tiene un poco de temperamento, que es básicamente alguien sincera, que estos días verla tan concentrada en clase lo hace sonreír. El prota dice, amigos tan capaces y sinceros forman parte de su grupo, que el yo que sufrió en el pasado ya no existe. El prota dice que ya que hicieron una reserva para la sala de equipos durante 3 horas, primero comenzarán con un entrenamiento rápido teórico. El prota piensa que hubo un momento en que pensó que eso. Jagger le dice, amigo. El prota dice que por qué pasó esto, amigo. Jagger dice que estuvieron en la sala del equipo durante unos 2 meses. El prota dice que sí. Jagger dice que las paredes y el piso de ahí están hechos de material amortiguador de alta densidad, ¿verdad? El prota dice que lo hizo, que es muy costoso. Jagger pregunta que si era algo que se podía romper. El prota pregunta, y que además, de un solo puño. El prota dice que esa loca pidió a Alicia que sea su compañera de entrenamiento para practicar su manejo con la lanza, pero que por qué destrozó todo, que mire esa expresión, que no tiene idea de lo que hizo mal. El prota dice que por supuesto, que los echaron de la sala de equipo. El prota dice que no, que donde practicaran ahora. Aparece una pantalla de estado, Iglesia, domingo. El prota dice que se tomen un tiempo para reflexionar sobre la primera tarea grupal. El prota dice que miembros que expresen sus opiniones sin dudarlo. Alicia dice que lamenta lo de ayer, que no pudo controlar su fuerza. El prota dice que no, que hizo un buen trabajo, que es gratificante verla entrenar. Alicia dice que el manejo de la lanza de Corinón es tan perfecto que puede sentirse como una verdadera lancera con solo seguir sus movimientos. El prota dice que es por eso que tiene buenos ojos. El prota llama a Jagger. Jagger dice que no está seguro de todavía blandir una arma larga, que sí dijo que se llama Regresando al Cielo. Jagger dice que no tiene ni idea de cómo hacer ese giro, que no puede ver la forma en absoluto. El prota dice que lo está siguiendo bien, que incluso si aprende las 8 ramas tendrá una variedad de formas de empuñar a la masa. El prota le pregunta a Warren que qué opina. Warren dice que cómo. El prota dice que existe una cultura similar, que quizás debido a la disposición de varias religiones en la tierra. El prota pregunta de la comunión.
Warren dice que es sangre y carne de un santo. El prota dice que sí es voluntario. Warren dice que es obligatorio hacerlo el fin de semana. Warren dice que no sucedió porque ella quisiera. El prota dice que aún así lea al menos la Biblia, que puede aprender algo de las historias de personas que fueron llamadas santos y santas, que hay muchas voces fundamentalistas, anticuadas en otras iglesias, pero que las cosas que dicen en esa iglesia suelen ser similares. Y el prota dice, amor, ámate a ti mismo, ama a los que tienes adelante, ama a tu prójimo, ama y ser amado. El prota dice que cree que es una gran lección de amar, que amar es importante. El prota dice que de todos modos, que hermana Warren, que si conoce la causa del fracaso de ayer. Warren dice que ellos son demasiados débiles. Warren dice que es porque ellos son muy débiles, que incluso si aplica un poco de fuerza, se romperán, que incluso si entrenan, los débiles son débiles y los fuertes son fuertes. El prota dice que lo que dice no está mal, y vemos que el prota se levanta y se dirige hacia Warren. Alicia llama al prota, el prota dice, pero que eso es algo que solo las personas verdaderamente fuertes pueden decir. Warren dice que la prota le pregunta a Warren que si le gustaría apostar que un minuto, que la pondrá de rodillas en un minuto, que si lo hace le pagará la cena de esa noche. Warren dice que bien, que si gana, que no hay necesidad de ninguna compensación ni nada por el estilo, que porque se romperá. El prota dice que ese es el lugar adecuado, que comenzarán con la señal de Jagger. Jagger pregunta cómo llegaron las cosas a esto. Alicia dice que no lo sabe. Jagger dice que ahora entonces prepárense. Jagger dice que comiencen. El prota piensa que desde el principio van con una técnica secreta y de primer nivel. El prota usa una habilidad llamada Serpiente Siniestra de las Serpientes de la Calamidad y ataca a Warren. El prota se pregunta que si está diciendo que lo recibió sin dudarlo, que definitivamente hace honor a su nombre. El prota dice que entonces, y usa otra habilidad, movimiento horizontal del tigre segundo encuentro. Y vemos como la lanza del prota se rompe. Warren dice que manos y puños desnudos. El prota dice que bueno, que destruir cosas es su especialidad. El prota usa una habilidad para esquivar cada uno de los ataques de Warren, pasos de los 8 trigramas, movimiento corporal. El prota le pregunta qué pasa, que parece que no puede dar ni un solo golpe. Warren le dice al prota que es molesto. Warren le dice al prota que intenta evitar eso, menos de que quiera morir. Warren usa la habilidad puño directo. El prota dice que si lo golpea, permanecerá en el hospital durante al menos un mes, que debería evitarlo como le aconsejó Warren. El prota dice que lo bloqueará y usa la técnica flujo de energía de los 8 trigramas. El prota dice que aunque se defendió perfectamente, siente como si todos sus músculos fueran desgarrados. Pregunta que si no lo evitó. El prota está de pie y Warren de rodilla. Alicia se pregunta que si Corin, que si está bien. Jagger dice que si está loca, amigo, que eso fue increíble. El prota le pregunta a Warren que si está de rodillas. Warren le dice al prota que de nuevo. El prota le dice que no. Warren dice que el prota dice que ganó, que porque tiene que volver a pelear. Warren le dice al prota que lo hagan de nuevo. El prota dice que no lo harán, que puede escuchar cómo rechinan sus dientes, que si está molesta, muy molesta. El prota dice que unos días después, que aunque fue por un corto tiempo, la rebelión fue reprimida con éxito, que pensó que podría enseñar tranquilamente el manejo de la lanza y prepararse para la presentación. Y vemos que el prota está leyendo una nota que dice que le duele, que está afuera. El prota dice que mentiras, que cómo le va a doler. El prota dice que bien, que si quiere actuar así, ¿verdad? Que entonces el solucionador de problemas del grupo no tiene más remedio que utilizar su truco secreto. El prota le dice a Warren que adelante, pero que si come ya no estará enfermo. Que dicen que si puede rechazarlo. Warren dice que ya no le duele. El prota dice que por supuesto. El prota le dice a Warren que oye, que si cuánto tiempo crees que le tomó a los chefs preparar ese plato. Warren dice que tomó menos de 30 minutos. El prota dice que fueron 10 años. Que desde encontrar buenos ingredientes y encontrar la forma de prepararlos, dicen que los chefs suelen tardar 10 años en presentar sus platos a los clientes. Warren le pregunta al prota qué quiere decir. El prota le dice que le tomó 3 años hasta que aprendió las artes marciales lo suficientemente capaces para hacerte arrodillarte una vez. Que es similar al pescado que le gusta o a las artes marciales que aprendió. Que desde la selección de ingredientes hasta la postura de levantar el puño. Que tienes que empezar desde las cosas pequeñas. El prota le dice a Warren que de todos modos que si ya se reconciliaron. Warren le pega con un libro en la cara al prota. El prota dice que. El prota pregunta que si un cuaderno. Que qué es lo que dice. Que la postura y los principios del manejo de la lanza. El prota pregunta que si no es la investigación que le pidió.
El prota le pregunta que si lo ha hecho todo, Linda. Warren le dice al prota que quite su mano. El prota dice que Alicia y Jagger también están practicando mucho su manejo con la lanza, que gracias a Warren tampoco hay necesidad de preocuparse por la investigación de datos, que eso es suficiente para prepararse para la representación de la tarea. Que ha pasado el tiempo y están a mediados de mayo, que esa es la primera semana para anunciar las tareas grupales, que el orden de la presentación fue secuencial, que siendo el grupo de adelante el que iniciaba la representación. El profesor dice que está bien, que entonces empezarán a presentar el trabajo grupal. Un tipo dice que es el líder del equipo 1, Felace, que lo van a presentar hoy en la lanza de 5 estrellas. Alicia dice que todos se prepararon bastante bien, ¿verdad? Jagger dice que así es. El maestro dice que no estaba mal, estudiante, Felace. El estudiante dice que gracias. El profesor dice que bien, que de ahora en adelante intentará romper su formación. El estudiante se pregunta que sí. Nos dicen graduado, distinguido de la Academia de Guardianes del Norte de Berkun, ex caballero de primera clase del reino de Elax, Herman Daman. El profesor dice que si duran 10 segundos, que les dará la máxima puntuación por esa tarea. El prota dice que comienza la verdadera tarea grupal. El profesor le dice a los estudiantes que lo detengan. El profesor se lanza hacia los estudiantes usando la habilidad agacharse. Y luego los ataca usando la habilidad zurdo combinación de impulso. Jagger dice que es rápido. El prota dice que en serio. El profesor dice que es un alivio que les haya dicho que formen grupos, que falta un poco de práctica, pero que tienen una puntuación aceptable, que una B menos le parece apropiado, que si alguna objeción. El estudiante dice que no. El profesor dice que bien, que suba al segundo grupo. Un tipo dice que oye, que cómo van a pelear con el profesor Mar, que si deberían hacerlo ahora. Otro estudiante dice que harán la lanza mortal del norte, las 9 agujas voladoras del dragón, que son como 9 dragones corriendo salvajemente. El profesor acaba con los estudiantes y le dice que la técnica no solo fue innecesariamente llamativa, sino que no se aprendió adecuadamente. El profesor dice que ahora es el turno del tercer grupo, que el líder del equipo 3, Conin Long, que por favor, adelante. El prota dice que bien, que vayan. El prota dice que vamos, que va a mostrar la lanza de los 8 trigramas Ranachel. Jagger usa raps, el prota piensa que desviar los ataques entrantes. Alicia usa Na, el prota dice que empujar el arma del oponente. Warren usa Chal, que apuñalar al oponente indefenso. El prota dice que estos idiotas aprobaron excelente, que sorprendentemente Warren trabajó duro. El profesor dice que muy bien, que es una técnica sencilla, sutil, realizada de una forma exquisita. El prota dice que entonces preparará a los miembros del grupo. El profesor dice que no, que solo lo hará el estudiante Corin. Que solo Corin y él hará la práctica real, que si alguna objeción. El prota dice que ese bastardo tenía la intención de hacer esto desde el principio. El prota dice que no hay ninguno. El profesor dice que bien, que entonces ahí voy. Y vemos como el profesor se acerca al prota usando la habilidad Raido. Y vemos como el profesor usa la habilidad zurdo impulo de reacción para atacar al prota. El prota dice que un gancho derecho, desde su posición ideal, que es exclusiva de las técnicas de boxeo, que normalmente en esa situación tendría que bloquear el lado derecho, pero que el cuerpo de Ferman se mueve con el pie izquierdo, que no con su pie derecho, como eje, que además lo sabe. El zurdo es, el prota usa la habilidad 6 pasos, segundo paso, Ranachel. Un estudiante dice que los movimientos del profesor Ferman son diferentes de cuando peleó con ellos, que es mucho más rápido. ¿Qué es eso? ¿Qué es el quinto rango? Y vemos que el profesor y el prota están intercambiando golpes. Un estudiante pregunta que se está peleando contra el profesor Ferman de frente. El profesor piensa que significa que esto ya supera el nivel de un estudiante, que él. Y vemos como Ferman está atacando al prota. El prota se queda quieto, mientras Ferman empieza a que le muestre no solo esas habilidades básicas, sino esa lanza. Y vemos que el prota se queda quieto. Y vemos como Ferman tiene su puño antes de conectar con la cara del prota. Ferman le pregunta que por qué no movió su lanza. El prota dice que han pasado los 10 segundos. El prota piensa que está sospechando que hasta ahora solo usó su brazo derecho, presumiendo que era diestro. Pero que su respuesta fue, desde el principio, lo reconoció, que Ferman era zurdo. Que se está preguntando qué significa eso, que si no es así, Junior. Ferman llama al grupo 3 y dicen que cuando se trata de técnicas secretas a menudo persiguen ciegamente solo las técnicas llamativas, que de hecho se puede decir de que esas técnicas básicas son verdaderamente técnicas secretas. El profesor llama varias veces a Corin Long y les dice que les dará una más,
Jagger dice que bien hecho, amigo. Luna dice que Corin Lunch. El prota dice que esperaba, que es Corin Lunch, que obviamente iba a conseguir una más. Ferman llama al prota y le dice que Corin que si puede venir con él un momento. El prota dice que sí. Ferman le dice que no se preocupe, que será una consulta uno para uno. El profesor dice, estudiante Corin Lunch. Corin dice que profesor, que él es un caballero de quinto rango. Corin dice que así es, que ni siquiera lo sabe, pero que sus habilidades son demasiados defectos para ser considerado un caballero de quinto rango. El prota dice que eso es un poco presumido. El profesor dice, pero que no puede recibir espíritus, que así que no podrá cazar espíritus malignos, a menos de que haya ciertas condiciones, que no será ni capaz de capturar un espíritu maligno de quinto rango. El profesor dice que recientemente los profesores de la Facultad de Caballeros se reunieron para hablar sobre los estudiantes, que el tema principal fue que si deberían promoverlo a él. El profesor le dice que así que tendrá que recibir varias misiones, a través de eso reevaluarán su rango, que probablemente el rango máximo permitido será un semi-primer rango, que es algo poco convencional. El prota dice que dado a que un semi-primer rango no hay nada de malo en subir de rango, que en primer lugar recibirá mucho dinero y será libre de elegir misiones, que porque puede elegir cualquier misión de alto rango que quiera, que si fuera un jugador de segundo año, ese es un privilegio que no se le puede desbloquear hasta el segundo año. El prota dice que bien, que acepta la recalificación, que qué tiene que hacer. Ferman le dice que tendrá que completar 2 misiones de espíritus malignos de semi-primer rango, que por supuesto lo hará solo. Que actualmente hay 4 misiones de subyugación de semi-primer rango que se pueden recibir de la Asociación de Guardianes, que casualmente habrá tanto monstruos como espíritus malignos. El prota dice que al final tendrá que cazar monstruos y espíritus malignos, pero que es el peor momento. Ferman le dice que entonces elija. El prota dice que bueno, que es arriesgado. El instructor dice, Corin Lunch, llegas a tiempo. El prota dice que buenos días, que es un poco triste que diga eso, instructor Hanma. El instructor Hanma dice que cuando era joven marchó hacia un nido de monstruos en niebla. El prota dice que no sería mala idea que le contara una historia sobre las aventuras en el camino. Hanman dice que no hay nada que le pueda contar sobre su estancia en Occidente. Aparece una batalla de estado, sabiduría, de la vida. Al viejo Hanman le encanta contar historias. Hanman dice que la primera presa es el ogro de 2 cabezas, un monstruo de semi-primer rango descubierto en las montañas al oeste de la ciudad, lento pero bastante amenazante. El prota pregunta que si los ogros de 2 cabezas no suelen ser de primer rango, que por qué le dieron una calificación de semi-primer rango. Él dice que no es una cosa adulta, que entonces es natural que el rango baje, que crió varios perros de caza incluidos sabuesos largos. El prota dice que supone que no debería atacar de frente. El instructor Hama dice que por supuesto. El instructor Hama dice que por lo que necesita a un guardia no es solo fuerza, que ese instructor evaluará todo lo que haga. El prota piensa, montaña al oeste de la ciudad, una cueva habitada por el ogro de 2 cabezas. Que el viejo Hatman y las personas de la asociación que vinieron como apoyo no lo ayudarán, que si se convierte en una situación verdaderamente peligrosa intervendrán, que ahora empezará su recalificación. El instructor Hama dice que informe su análisis de la situación Corin Lunch. El prota dice que al mirar las huellas circundantes puede ver muchos rastros de ogros caminando con el sabueso largo, que le parece seguro decir que van juntos. El instructor Hama le pregunta cuántos sabuesos largos hay. El prota dice que hay 3. El instructor Hama dice y le pregunta que aunque solo hay 2 huellas de bestia de 4 patas siguiendo las huellas del ogro. El prota dice que eso es porque una hembra y está embarazada. El instructor Hama le dice que parece que ya sabe la respuesta, que se lo explique. El prota dice que además de las huellas hay huellas de un animal arrastrado, y eso significa que el animal cazado es arrastrado hacia adentro en lugar de ser comido en el acto. El prota dice que ni los ogros ni los sabuesos largos tienen ningún concepto de alimentación de alimentos, que así que debe haber alguno que no pueda moverse, por lo que debe conseguir comida. El instructor Hatman le dice al prota que excelente. El instructor le dice que ahora Colin que cómo planea cazar al inmaduro ogro de 2 cabezas, un monstruo de semi-primer rango, y a los sabuesos largos, un monstruo de 3er rango. El prota dice que primero separará al ogro de los perros. El instructor Hatman le pregunta cómo. El prota dice que la razón por la que son peligrosos es porque son bestias salvajes. El prota dice que usará el arma más poderosa dada a los humanos. El instructor Hama pregunta que si el arma más poderosa dada a los humanos.
El prota dice que va a usar la cabeza. El prota dice que es una lástima para ellos, pero que él es un profesional en ese campo. El prota dice que incluso si los humanos expandieran su poder y navegaran por el mundo, todavía hay amenazas para los humanos en el mundo. Que los demonios son una de esas amenazas y que el gobernante de ese bosque es uno de ellos. Que el ogro de 2 cabezas, que reina como un tirano en un bosque por el que pasa poca gente, que ese bosque es su propio reino. Que fueron los sabuesos quienes notaron algo extraño. Que no está, que la hembra que había dado a luz y tenía dificultades para moverse, no está a la vista. Que un intruso que se llevó a rastras a la hembra. Que cuando se dieron de cuenta de que una compañera, la hembra de la manada y su cachorro habían sido secuestrados, desató una furia puramente animal. Que la ira desatada por el gobernante del bosque, sus secuaces, hizo temblar el bosque. Que los 2 machos contorsionados por la ira corren mientras aúllan, que tenían que perseguirlo, tenían que ir a buscar a la hembra. Que los sabuesos corren tras el olor de la hembra y el ogro los sigue, que el olor de la hembra se vuelve cada vez más fuerte, al igual que el olor del intruso, que se llevó a rastras a la hembra. Que como siempre, en el bosque no hay nada que pueda liberarse de ellos, que ahora el tonto intruso pagará el precio por molestar a los gobernantes del bosque. Que eso es el fin de la persecución, que lo que vieron fue una hembra acostada haciendo un sonido lamentable. El prota dice que un macho comprueba de que su pareja está bien, frotándose en el puente de la nariz, donde está intentando ayudar a la hembra a escapar. Y vemos como de la nada empiezan a caer trampas puestas por el prota. Y vemos como un tronco va directo hacia los sabuesos largos. Y vemos como ese tronco acaba con 2 sabuesos largos. Y vemos cómo le siguen cayendo trampas al último sabueso. Dicen que ya no era una persecución, que tenía que empezar a correr para sobrevivir, que no hay árboles, que allí es seguro. Prota dicen que dejará escapar un suspiro de alivio. Y vemos como en el suelo había una runa llamada Kenax. El prota dice que sin embargo el animal tenía que darse cuenta. Y vemos como el animal explota. El prota dice de la malicia de un ser humano. El ogro ve todo. El prota dice que después de que perder sus fieles seguidores, el rugido de un tirano enojado llenó el bosque. Y vemos como de la nada al ogro de 2 cabezas le empiezan a caer trampas. Y vemos como ninguna de esas trampas le logra hacer algún tipo de daño al ogro de 2 cabezas. El prota dice que las trampas ni siquiera puede tocar a un tirano. ¿Qué es lo que pensaba el gobernante del bosque? El tirano no lo sabe. La caza empieza ahora. Que el ogro de 2 cabezas, gobernante del bosque, que también es un cazador nato. Que la cabeza número 1, que tiene buena vista, y la cabeza número 2, que tiene un buen olfato, trabajaron juntas para vengarse. Que seguir las huellas de la presa no fue tan difícil. Que al contrario hay tantas huellas que resultó casi ridículo, que era alguien que no podía ocultar nada, que ni siquiera las huellas u olor, que no podía creer que ese tipo atacara a los sabuesos. Que sin embargo el primer día fue diferente a lo que esperaba, que el ogro no pudo encontrar a su presa, que definitivamente hay un rastro, que lo que estaba persiguiendo persistentemente, pero por alguna razón no puede alcanzarlo, que parecía que estaba acercándose, pero no fue así. Que mientras acampaba pensaba en su decepción, que el ogro fue tomado por sorpresa, y vemos como hay piedras con una runa llamada Agalax. El prota dice que era un ataque que no podía reaccionar si una de las 2 cabezas no estuviera despierta, que la cabeza restante del ogro de 2 cabezas también se despertó cuando el granizo cayó del cielo. Y vemos como el ogro logró evitar cada uno de los ataques, que solo unos pequeños granizos cayeron sobre el ogro, que aparte de eso, era un ataque que no tiene significado, pero que desde entonces ese tipo de sabotaje continuó, que cuando intentaba dormir el granizo caía como si fuera un fantasma, que se intenta ignorarlo como si no fuera gran cosa después de que eso sucedió varias veces, que rocas llenas de fuego salieron volando y quemaron los alrededores, que después de perseguirlo desde temprano en la mañana y hacer un desastre en el área circundante, la presa solo mostró rastros vagos y nunca apareció, que después de que pasaran 3 días, se dio cuenta que estaba siendo cazado, que cuando se dio cuenta de que su posición como cazador se había invertido y se había convertido en la presa, solo quedaron dolor y la ira. El prota dice que hola y apareció el dueño de esa ira. El prota pregunta que por qué ha pasado por todo este problema solo para atrapar a uno, que si terminan eso rápido. Y vemos cómo el ogro rápidamente se lanza a atacar al prota.
Y vemos que el prota salta por encima del ogro. El ogro piensa que en el momento en que aterrice será golpeado por su masa de abedul de 2 metros de largo, que va a golpear a ese pequeño cuerpo. Y vemos que el prota está a punto de lanzar su lanza usando el arte secreto de la montaña derruida. Y vemos que el prota lanza su lanza usando la habilidad un golpe, una muerte. Y vemos como la lanza impacta contra el ogro. Y vemos como gran parte del cuerpo del ogro desaparece por el gran ataque del prota. El prota, para acabar con el ogro de 2 cabezas, usa la habilidad sacudida del origen de los 8 trigramas. Y vemos cómo ataca al ogro. El prota dice que el tirano gobernante del bosque encontró su fin como una presa de los humanos. El prota dice que aunque llene su núcleo de aura, y se crea toda la oportunidad de usarlo. El prota dice que ya acabó con el ogro, que espera que Marinette esté bien.